Hola, a continuación, siguiendo con la unidad del sistema nervioso, vamos a hablar de hipertensión endocraniana. Debemos ubicarnos en el cráneo, una bóveda no expandible rígida que contiene líquido cefalorraquídeo, parénquima cerebral y sangre. La presión intracraneal normal está dada por el equilibrio de estos tres elementos, siendo el tejido cerebral el más preponderante, en un 80% del total, en comparación con el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo, que se estima más o menos en un 10%. La doctrina de Monroe-Kelly nos dice que al verse afectada la cantidad de alguno de estos elementos, necesariamente va a aumentar la presión intracraneal al perderse el equilibrio de los mismos, dado que el cráneo, si el cráneo está intacto, no es expansible. Vamos al trazar una curva de volumen intracraneal con respecto a la presión intracraneal, vamos a tener que pequeños aumentos de volumen al inicio no generan una importante modificación en la presión intracraneal. Esto se conoce como el área de alta distensibilidad. Mientras que a medida que aumenta el volumen intracraneal, sobrepasamos un punto de inflexión en el que la presión intracraneal aumenta de manera exponencial con el aumento del volumen intracraneal, alcanzando lo que se conoce como la zona de baja distensibilidad, donde la presión aumenta de manera dramática. ¿Qué nos puede elevar la presión intracraneal? Siguiendo la misma lógica de analizar los componentes que participan en la generación de la presión intracraneal, pues el aumento en el volumen del tejido cerebral, como por tumores, hemorragia, infección, edema de tipo citotóxico o edema vasogénico o por infarto, pues nos va a generar aumento en el volumen del tejido cerebral. La hemorragia, pues por lesión secundaria directa sobre el parénquima cerebral, como vimos en evento cerebrovascular hemorrágico. Y obviamente, la hemorragia per se puede aumentar el componente sanguíneo del intracraneal. El líquido cefalorraquídeo va a aumentar en los procesos de hidrocefalia, que puede dividirse como en obstructiva y no obstructiva, y en el síndrome de hipertensión endocraniana benigna o pseudotumor cerebral. Y el volumen sanguíneo aumentado puede ocurrir por aumentos en las presiones retrógradas del atrio derecho, trombosis a nivel de los senos venosos durales y por importante vasodilatación a nivel de los vasos intracerebrales producto de acidosis sistémica. Entonces, esas serían las causas de aumento de presión intracraneal más frecuentes. Si vemos la presión arterial en relación con el flujo sanguíneo cerebral, vemos que en la línea de la perfusión cerebral, que es la línea verde, hay una meseta de flujo constante para lo que se conoce como la zona de autorregulación, que tradicionalmente se describe como entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Vean que una caída en la presión arterial de oxígeno o una hipoxemia progresiva nos va a generar vasodilatación cerebral, aumentando el flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo que la hipercapnia, que produce vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumentando el componente sanguíneo intracraneal. Entonces, hay que tener claro que la vasodilatación también aumenta la presión intracraneal. La presión de perfusión cerebral, a manera de resumen, la podemos obtener restándole a la presión arterial media la presión intracraneal o PIC. Y aquí vemos la relación que existe entre la presión de perfusión cerebral, la presión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral. En la zona de autorregulación, el flujo cerebral se mantiene constante. Sin embargo, lo peligroso del asunto es cuando la presión arterial cae por debajo de la zona de autorregulación, en el que el flujo sanguíneo cerebral se vuelve dependiente de presión arterial media y se cae
por debajo del umbral de autorregulación, no pudiéndose garantizar la adecuada perfusión de todos los componentes intracraneales. Aquí vemos que esto, como otros elementos que hemos analizado en fisiopatología, termina convirtiéndose en un círculo vicioso. Aquí tenemos, por ejemplo, la disminución de la presión de perfusión cerebral por disminución de la presión arterial sistólica por diferentes causas, como farmacológicas, mecánicas o por deshidratación, por citar algunas. Aumenta de manera compensatoria la vasodilatación intracraneal. Por supuesto que hay situaciones en las que esto ocurre como primer evento, por ejemplo, por aumento de la viscosidad sanguínea, aumento del consumo de la tasa metabólica basal de oxígeno cerebral, por hipoxemia o hipercapnia, como ya mencionamos, o por efecto farmacológico. Esto nos aumenta el volumen cerebral. Esto genera aumento de la presión intracraneal. Sin embargo, el aumento de la presión intracraneal puede ser el evento primario, como por ejemplo en hidrocefalia o en edema del parénquima cerebral o por tumor, lo que nos va a generar una disminución de la presión de perfusión cerebral. Y aquí entramos en un círculo vicioso que si no se interviene, pues conlleva el deterioro clínico y los eventos pues sobre el paciente. Así como cuando revisamos taponamiento cardíaco, a nivel de la presión intracraneal, la tasa de crecimiento de la masa es un factor importante. Por ejemplo, una masa de crecimiento lento como un tumor puede tener una presentación clínica muy diferente a la de un sangrado que ocurre en cuestión de segundos. Y la presencia de daño adicional al desplazamiento, como por ejemplo en la hidrocefalia obstructiva o en la que es secundaria a infarto, o la aparición de infarto secundario a la aparición de la masa, también pueden influir en la velocidad con la que aumenta la presión intracraneal y la repercusión clínica. Vean, por ejemplo, esta comparación, una hemorragia de fosa posterior que se presentó como alteración profunda del estado de conciencia de tipo coma, mientras que esta otra persona se presentó con un tumor benigno en una zona muy similar. Sin embargo, como el crecimiento fue muy larvado, la afectación principal de esta persona al momento de la consulta fue de trastornos visuales. Entonces vean cómo un hematoma que se forma en minutos puede tener una clínica de presentación muy diferente a la de un tumor que se genera en semanas, a pesar de que anatómicamente se ubican prácticamente en el mismo sitio. Entonces sí existe pues alguna capacidad de adaptación, sin embargo es muy afectada por el tiempo de instauración. Entonces aquí vemos cómo cuando se sobrepasan los mecanismos de compensación empieza el aumento exponencial de la presión intracraneal con mínimos aumentos de volumen intracraneal, lo que nos va a originar como evento clínico más tardío los síndromes de herniación. El cerebro tiene compartimentos, el cráneo, perdón, tiene compartimentos determinados por pliegues de las meninges, como por ejemplo, aquí vemos la tienda del cerebelo, vemos la hoz del cerebro y el foramen magnum como el orificio de salida de la médula. Entonces, puede ocurrir como evento final o casi final del aumento de la presión intracraneal que se dé la herniación o el paso de una estructura que pertenece a un compartimento a otro compartimento, es la definición de hernia. Entonces, los síndromes de herniación intracraneal es cuando hay desplazamientos anatómicos de estructuras cerebrales fuera de su compartimento tradicional. Por ejemplo, podemos ver la hernia tentorial o del uncus, la hernia central, la hernia del cíngulo, que pues, es cuando pasan elementos de un lado a otro de la hoz del cerebro,
cuando tenemos pérdida de la integridad del cráneo por trauma o por evento quirúrgico, la salida de masa encefálica a través del cráneo se conoce como hernia transcalvaria. De manera muy rara se puede dar una hernia en dirección opuesta, lo que se conoce como hernia en dirección hacia arriba, y a través del foramen magnum se puede herniar la amígdala cerebelosa. Entonces, todos estos tipos de síndrome de herniación los podemos presenciar clínicamente con los pacientes. Por ejemplo, la herniación del subfalciana o de la hoz puede comprometer las ramas de la arteria cerebral anterior. La herniación transtentorial o oncal puede distorsionar el mesencéfalo del puente, comprometer el tercer par produciendo midriasis o isquemia de la corteza visual. Entonces estos son lo que se conoce o es el fenómeno que se conoce como anisocoria, que es cuando empieza a afectarse el tercer par y se ocurre este fenómeno en el que una pupila se dilata y la otra permanece con un diámetro normal. Entonces esta anisocoria es un evento clínico que nosotros vemos a nivel de los pacientes que pues a nivel fisiopatológico lo que traduce ya es un aumento bastante drástico de la presión intracraneal con una herniación inminente y pues un cuadro pues neurocrítico. Y la herniación amigdalina puede comprimir el bulbo y afectar los centros cardiorrespiratorios y esta pues puede ser inmediatamente mortal. Entonces aquí vemos los diferentes estadios del aumento de la presión intracraneal, cada uno con menos distensibilidad que el anterior, llegando al punto en el que prácticamente la línea se verticaliza y no puede ocurrir más aumento del volumen intracraneal, únicamente aumento sostenido de la presión intracraneal. Ese sería el estadio 4. Y si analizamos los estadios, podemos entender lo que son los estadios compensatorios, que son el estadio 1 y 2, en el que todavía no hay un aumento tan drástico o del todo no hay aumento de la presión intracraneal por aumento del volumen intracraneal. El estadio 3 o el donde inicia la descompensación desde el punto de vista clínico y el estadio 4 que es cuando ya se presenta el síndrome de herniación. Entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, el estado mental va progresando desde que la persona está despierta hasta el coma profundo, la afectación pupilar, cómo puede ocurrir esta progresión de pupilas puntiformes, luego con anisocoria y luego la dilatación bilateral y pupilas fijas, que ya pues nos habla de este trayecto, digamos, del examen físico, nos habla ya de un aumento bastante dramático y ya síndrome de herniación prácticamente instaurado como tal. Alteración del patrón ventilatorio que se puede presentar como respiración de Cheyne-Stokes, como hiperventilación neurógena central o alteración profunda del patrón ventilatorio como la respiración atáxica o respiración irregular o apnea por afectación del centro respiratorio. La disregulación del control de la presión arterial con aumento de la presión de pulso, aumento de la presión arterial sistólica de manera compensatoria hasta que se afecta de manera significativa el centro cardiorrespiratorio y como la actividad parasimpática compensatoria genera disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, esta sería, digamos, la progresión del aumento de la presión intracraneal. Y como dice por aquí, los tratamientos deberían iniciarse en las etapas tempranas porque en los estadios tardíos no solo ya se requieren intervenciones de tipo quirúrgico, sino que las mismas suelen ser impactar poco en el desenlace y pues si no hay muerte, va a haber importantes secuelas. Entonces aquí vemos una hemorragia intracraneal
con efecto de masa, se ve compresión de estructuras adyacentes, se ve desplazamiento de las estructuras que se encuentran a nivel de la línea media, se ve compresión de un ventrículo lateral y se ve herniación subfalciana del parenquima cerebral. Aquí vemos el importante edema cerebral con aplanamiento de los giros y estrechamiento de los surcos. Aquí vemos el edema cerebral generalizado, cómo se ve cómo los giros cerebrales se comprimen contra la superficie del cráneo, se aplanan y los surcos se estrechan. Podemos tener, en el caso de la hemorragia subdural, la acumulación y el hematoma subdural que ya repasamos, y aquí vemos, dándole énfasis a la parte que nos queda pendiente de revisar en el evento cerebrovascular hemorrágico, cómo la hemorragia se puede comportar como efecto de masa, dándonos síndromes de herniación, ya sea de herniación transtentorial o de herniación subfalciana con compresión del sistema ventricular. Aquí vemos, por ejemplo, un hematoma subdural agudo con nuevamente desplazamiento de la línea media, compresión de los ventrículos y desplazamiento de estructuras inmediatamente adyacentes. Es un hematoma subdural agudo. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo se presenta el dolor o el aumento de la presión intracraneal? Podemos tener al momento de toser, de agacharnos, por el aumento de la presión intraabdominal o intratorácica, disminución del retorno venoso y aumento del volumen en relación estrecha o afectando, vulnerando las meninges. Y esto lo vamos a ver como empeoramiento del dolor al caminar, al agacharnos, al toser, al pujar. Y también podemos tener un dolor de cabeza que nos despierta durante el sueño por hipoventilación y vasodilatación cerebral y aumento del volumen sanguíneo intracraneal. Al aumentar la presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio, podemos empezar a tener las diferentes manifestaciones de herniación. Por ejemplo, la herniación del uncus a través del tentorio nos puede dar disminución del estado de conciencia y de la escala de coma de Glasgow, diplopia o visión doble al hacer la mirada horizontal por afectación del sexto paracraneal, y la estímulo del área postrema y del centro, la zona quimiorreceptora, nos puede dar náuseas y vómitos que pueden ser vómitos en proyectil. Esos vómitos que no tienen arcada, sino que únicamente que ocurren espontáneamente. El acúmulo de sangre, tejido, líquido cefalorraquídeo nos lleva a compresión del nervio óptico con disminución del flujo axoplásmico adentro del nervio, ensanchamiento del axón y disminución de la agudeza visual y papiledema, que es al analizar el fondo de ojo con un oftalmoscopio se ve edema del disco óptico o papiledema. La compresión de las arteriolas nos va a disminuir la presión de perfusión cerebral y nos va a estimular la respuesta de Cushing, que se conoce como la tríada de Cushing, que es depresión del estado respiratorio o depresión ventilatoria, aumento de la presión arterial y bradicardia. Aquí la tenemos, la activación simpática temprana nos genera hipertensión arterial, el reflejo de los vasoreceptores genera aumento parasimpático que genera bradicardia, y la compresión sobre el puente empieza a generar respiración, afectación del patrón ventilatorio. Podemos hacer diferentes mediciones a nivel de la bóveda craneal. Podemos colocar una ventriculostomía que pues puede ser para medición de presión y también terapéutica en sí misma para drenar el líquido cefalorraquídeo o sangre. Podemos medir la tasa metabólica cerebral, el consumo de oxígeno cerebral, y también podemos medir la presión intracraneal.
Todo esto, pues, obviamente requiere manos expertas y además suele requerir muchos estudios de imágenes para determinar que el procedimiento fue exitoso y la integridad de las estructuras adyacentes y del paciente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una ventriculostomía. Y aquí vemos cómo el catéter fibroóptico de presión intracraneal se puede conectar a un monitor y nos va a dar unas ondas de presión que tienen una morfología muy similar a la de la presión arterial. La morfología tradicional nos habla de que todavía hay distensibilidad intracraneal y la alteración progresiva de la morfología de las ondas de presión intracraneal nos hablan de una elevación significativa de la misma. Estas se conocen como ondas de Lumber. La hidrocefalia, para ir terminando, es agrandamiento de los ventrículos cerebrales asociado con alguna alteración en la homeostasis del líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar que la producción del líquido cefalorraquídeo ocurre a nivel de los plexos coroideos de cada ventrículo. El flujo del líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo, a través de las aperturas mediales y laterales. Alguna cantidad de líquido va a fluir hacia la médula espinal. El líquido llega al espacio subaracnoideo y se reabsorbe en los senos venosos a través de las vellosidades aracnoideas. Entonces, ese es el flujo usual del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí tenemos a nivel del capilar de los plexos coroideos se da la producción de líquido cefalorraquídeo, el cual puede llegar al ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, llega al espacio subaracnoideo y a través de las vellosidades aracnoideas se reabsorbe al torrente sanguíneo, donde pues puede volverse a producir líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia es el trastorno neuroquirúrgico más común y tiene altas tasas de morbilidad y de fracaso. La podemos clasificar de diferentes maneras. Una de las más frecuentes es como comunicante o no obstructiva y no comunicante o de tipo obstructivo. La etiología puede ser de primaria como hidrocefalia congénita por alteraciones del desarrollo o por situaciones genéticas o adquirida, como por ejemplo una hemorragia, una infección o un tumor intracerebral nos pueden generar hidrocefalia de tipo no comunicante o comunicante. El tratamiento usual de la hidrocefalia no comunicante es la colocación de una derivación y de la no comunicante suele ser una ventriculostomía endoscópica y electrocoagulación de los plexos coroideos. Entonces, eso es para entender mejor en qué refiere la hidrocefalia comunicante o no comunicante. La no comunicante es cuando tenemos obstrucción del flujo, el flujo del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, por tumores, por cicatrización o por malformaciones. Mientras que diferentes situaciones clínicas como tumores, infecciones, meningitis, hemorragia subaracnoidea, trombosis, nos van a generar obstrucción de las vellosidades aracnoideas o disminución del flujo venoso de salida, lo que nos va a generar disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, pero con existencia de comunicación. Simplemente lo que se ve afectado es la velocidad de absorción del líquido cefalorraquídeo. Y eso se conoce como una hidrocefalia comunicante. En los niños que todavía no tienen cerradas las suturas, la hidrocefalia se puede manifestar de esta manera, con expansión del cráneo. Y aquí vemos una imagen de resonancia magnética que nos muestra un aumento de el tamaño de los ventrículos con dilatación focal de los surcos. Y esto es por atrapamiento de líquido cefalorraquídeo. Y eso sería en lo que es el tema de hipertensión endocranial y hidrocefalia.